Aquí seguimos transmitiendo desde la Gestoría. El gobierno aumentó en 2022 del 5% al 15% la reducción general en la renta que pueden aplicar los autónomos en módulos en sus rendimientos netos. Este año correspondiente a 2023 la deducción bajará al 10%, lo que supondrá una subida de impuestos. Hacienda reducirá al 10% la deducción general en la renta de este año para los autónomos en módulos. Desde el 15% excepcional que aprobó el Gobierno en 2022, Hacienda reducirá al 10% la deducción general en la renta de este año para los autónomos en módulos. El Gobierno aumentó en 2022 del 5% al 15% la deducción general en la renta que podían aplicar los autónomos en módulos en sus rendimientos netos este año correspondiente a 2023. La deducción bajará al 10%, lo que supondrá una subida de impuestos. Hacienda reducirá al 10% la deducción general en la renta de este año para los autónomos en módulos. El Gobierno aprobó a finales de 2022 un paquete de medidas fiscales para aliviar la situación que estaban atravesando todos los autónomos tras la pandemia a raíz de la crisis energética y los sobrecostes. Una de estas ayudas fue la puesta en marcha de manera excepcional de un aumento de la deducción general que pueden aplicar los trabajadores por cuenta propia que tributan en estimación objetiva, que subió al 15%. Los autónomos en módulos tienen fijado por ley una deducción general independiente de cuál sea el tamaño de su negocio o su potencia eléctrica del 5%. Con el paquete de medidas de ayudas aprobado por el Ejecutivo, esta reducción se aumentó durante 2022 del 5% al 15% y durante 2023 del 5% al 10%. Después, en 2024, se volverá a la situación inicial, es decir, un 5%. Esto supuso, a efectos prácticos, una bajada de impuestos para todos los moduleros que en algunos casos alcanzó varios cientos de euros. Ahora, de cara a esta renta, donde declararon el IRPF de 2023, los autónomos ya van a perder una parte de la rebaja de impuestos de la que se ha beneficiado en los últimos años. La rebaja de la deducción del 15% al 10% afecta a los rendimientos obtenidos en 2023, que se declaran en 2024. Por tanto, podrán aplicar en la declaración del IRPF de este año una deducción general del 10%, según nos aseguran desde las fuentes de la agencia tributaria. Más adelante, en la renta de 2025, donde se declararán los rendimientos obtenidos en 2024, ya se volverá a aplicar la deducción normal del 5% que está fijada en la Ley General Tributaria, según añaden las mismas fuentes. En ambos casos, tanto en la renta de este año como en la del siguiente, los autónomos en módulos verán a efectos prácticos aumentar sus impuestos. En los próximos meses tendrán que declarar sus rendimientos netos con una deducción general de 10% en vez del 15%, que se aplicaba el año pasado. El año que viene ya tendrán que hacer la declaración aplicando solo un 5%. Ejemplo de cuánto podrían aumentar los impuestos de los autónomos en módulos al desaparecer la rebaja. Se elaboró una estimación de lo que podría suponer para un autónomo en módulo la rebaja fiscal que está eliminando paulatinamente el Gobierno. Este cálculo sirve para ilustrar cuánto aumentaría la tributación de los trabajadores por cuenta propia en 2024 al desaparecer esta medida extraordinaria. Se puso el ejemplo de un autónomo que tiene una tienda de comercio minorista de bisutería. Su epígrafe en IAE es del 653,3. Su cónyuge también trabajaba en la actividad. No tienen personal asalariado. El local mide 27 metros cuadrados y su consumo de electricidad ha sido de 7.849 kilovatios. En base a esto y aplicando la resolución del 0,80 para empresa de reducida dimensión, este autónomo tendría un rendimiento neto de 21.806,10 euros anuales. Al aplicar el 15% de deducción especial, en 2022 finalmente sus rendimientos se habrían reducido en 3.270,9. Es decir, su rendimiento neto sujeto a impuestos se quedó en 18.536 euros. Ahora bien, tomando el mismo caso y con el mismo rendimiento neto de 21.806,10 euros, al aplicar el 10% en 2023, finalmente este autónomo tendrá una reducción de 2.180 euros en sus rendimientos netos. Es decir, en esta próxima renta declarará unos rendimientos netos sujetos a impuestos de 19.626 euros. Teniendo en cuenta el tipo medio aplicable para este caso en el IRPF, aseguramos que la diferencia a pagar de 2023 a 2024 a causa de este incremento sería de 298,9 euros. Se mantienen este año otras reducciones para autónomos agrarios y afectados por el volcán de La Palma. Aunque este año se eliminará una parte de la reducción general del 15% para los autónomos en módulos, la ley establece algunas rebajas que sí afectan a otros trabajadores por cuenta propia en estimación objetiva. Según se recoge en la orden de módulos en consulta pública para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, se establece para el periodo impositivo 2024
que el rendimiento neto previo podrá aminorarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades. Estas minoraciones ya se aplican en 2022 y 2023. Esto, a efectos prácticos, estos autónomos en módulos verán reducido su rendimiento neto sujeto a impuestos y podrán tributar por una cuota más baja en IRPF. Por otro lado, según recoge la orden, se mantiene para 2024 debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de La Palma la reducción especial que ya se aplicó en 2022 y 2023 para las actividades económicas desarrolladas en dicha isla, similar a la establecida para el término municipal de Lorca a causa del terremoto acontecido en dicho municipio. Así pues, los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que desarrollen actividades económicas en la isla de La Palma y determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de módulos de 2022 y 2023 correspondiente a tales actividades en un 20%. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestory y Gestoría para autónomos, empresarios y pymes. Suscribiros a este canal de YouTube, Gestory y Gestoría YouTube, suscribiros.